esto de acá. Denme un minutito. Espero se encuentren bien. Vamos a realizar nuestra segunda sesión. Día de hoy. Un momentito porque hay un poquito de ruido. Bien. Listo. ¿Se puede observar todo bien? Sí, profe. Correcto. Para un minutito al toque para... Ya está. Entonces, vamos a, de manera rápida nada más, habíamos visto la filosofía contemporánea del siglo XIX, recuerden, y lo hemos estructurado en 5 corrientes filosóficas: el positivismo, el marxismo, el voluntarismo, historicismo y la filosofía de la vida, ¿correcto? Luego llegamos a la filosofía contemporánea del siglo XX. Y aquí ya hemos venido trabajando lo relacionado al pragmatismo, ¿no? Hemos visto algunos representantes del pragmatismo. Luego trabajamos lo relacionado a lo que es la fenomenología del mundo Husserl, ¿sí?, de la filosofía contemporánea del siglo XX. Hemos visto también a lo que es el existencialismo. ¿Trabajamos los representantes del existencialismo también, chicos? No, profe. Acá nos quedamos. Aquí nos quedamos. Entonces, como les había mencionado la sesión anterior, son 4 representantes que tomamos en cuenta en el existencialismo. 2 alemanes, 2 franceses. Entre alemanes vamos a encontrar nosotros a Martin Heidegger, Karl Jaspers; en franceses, Jean-Paul Sartre y Gabriel Marx, ¿correcto? Entonces vamos a empezar la sesión pues el día de hoy analizando al representante del existencialismo. ¿Bien? Martin Heidegger. Para empezar, cuando hablamos nosotros de Martin Heidegger, debemos recordar que es considerado un representante del existencialismo ateo alemán, ¿correcto? Existencialismo ateo alemán. Heidegger plantea lo siguiente, ¿no? Recuerden que fue asesor político también de Adolfo Hitler, ¿no? Heidegger parte su filosofía del análisis de la conciencia, ¿ya? O mejor dicho, perdón, del análisis de las situaciones cotidianas. Sartre habla de la conciencia, análisis de la conciencia. Entonces, volviendo acá, Martin Heidegger, su filosofía parte
del análisis de situaciones cotidianas. Y al analizar pues estas situaciones cotidianas, se da cuenta de un común denominador. ¿Cuál? Que haga lo que haga, el hombre siempre se conduce hacia la muerte. Por eso, una de las expresiones de Martin Heidegger es: el hombre es un ser para la muerte. ¿Correcto? Por eso, la vida carece de sentido. Eso grábense bien. Volvemos a repasar entonces. Heidegger, en principio te dije, filósofo existencialista, ateo alemán, asesor político de Adolfo Hitler. Él considera, o mejor dicho, su filosofía parte acerca del análisis de las situaciones cotidianas, ¿no? Se da cuenta que el actuar del hombre siempre se conduce a un común denominador. Haga lo que haga, siempre se conduce hacia la muerte. Por eso, una de las célebres conclusiones es que el hombre es un ser para la muerte. He ahí que la complementa diciendo: por ello, la vida carece de sentido. Son expresiones de Martin Heidegger, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos otro detalle importante a tener en cuenta. Y aquí está Fiorella, Mireia, Edward. Buen día con todos, Mónica, Erika, Jair, ahí está. Entonces, ahí tenemos básicamente a Martin Heidegger. Otro detalle importante hay que tener en cuenta es el análisis también de la existencia humana, ¿no? La cual nos conduce a descubrir el ser, ¿correcto? Al ser. La predestinación, Oliver, de Calvino decía lo siguiente: indistintamente la acción que realice la persona, sea buena o mala, hay hombres que van al cielo y hombres que van a ir al infierno. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Oliver? No hay que confundirlo. Confírmame si ya te acordaste, porque la idea es no confundir, pues. Correcto, bacán. Entonces, vuelvo a reiterarte, también pues considera Heidegger acerca del análisis de la existencia del hombre, ¿no? Es el único camino para llegar a descubrir al ser. Ese es otro punto relevante en Martin Heidegger. Acá tenemos algunos de los elementos básicos, ¿no? Una de las principales obras de Martin Heidegger fue El ser y el tiempo, ¿ya? Una de las principales obras de Martin Heidegger fue El ser y el tiempo, no se olvide, ¿correcto? Y ya está. Asimismo, Heidegger sostiene de que el hombre es un ser arrojado hacia el mundo. ¿Tú te acuerdas que cuando hablamos de Husserl, Husserl decía el hombre es un ser arrojado hacia afuera, ¿no? Entonces, para Heidegger, el hombre es un ser arrojado hacia el mundo. Igual, algo similar. Hagamos lo que hagamos, la sociedad ya tiene sus normas y nosotros tenemos que de una u otra manera regularnos y adecuarnos, adaptarnos a esas normas. Un concepto clave en Heidegger es el Dasein, ¿no? El Dasein es el ser ahí, es el ser que toma conciencia de su existencia. Ese es el Dasein. ¿Recuerdas que la semana pasada les había mencionado que quien acuñó el concepto de existencialismo fue Søren Kierkegaard? Y acá tenemos pues algunos elementos básicos de la filosofía de Martin Heidegger. Otro representante que podemos citar es Karl Jaspers. Miren, las iniciales significa en Heidegger filósofo existencialista ateo alemán. Jaspers fue un filósofo existencialista cristiano alemán. Como tú recordarás, ¿ya? Como tú recordarás, nuestro amigo Jaspers, ¿ya? Jaspers, ya habíamos tocado algo sobre él. ¿Se acuerdan la primera sesión que él decía, el hombre comienza a filosofar, ¿no? ¿A partir de qué? De una situación límite.
Es decir, situaciones que son extremas para el hombre. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, Jaspers, al igual que Heidegger, ambos son considerados fundadores del existencialismo alemán, por si acaso. Tanto Heidegger como Karl Jaspers son considerados fundadores de lo que es el existencialismo alemán. Y la filosofía de Jaspers, como te estoy mencionando, hace una reflexión, ¿no?, de una situación crítica en la cual se encuentra el hombre. Por eso es que hablamos de situaciones límites. Situaciones, por ejemplo, ante la muerte, una enfermedad, ¿no? Entonces, parte también de que nuestra vida, la vida del hombre, está dominada, ¿no?, por la búsqueda o la inquietud de la búsqueda. Siempre el hombre tiende a buscar algo, ¿no? Algo que está más allá, y eso lo relaciona con la trascendencia. Dice la palabra clave. O sea, la vida humana, la vida del hombre, está dominada siempre por la inquietud de la búsqueda. Y acá podemos agregarle incluso, un momentito, la inquietud, para que lo tengan completo, de la búsqueda. Y no se conforma pues con solo estar en este mundo material, sino en que siempre buscamos ir más allá. Y el más allá pues lo relaciona con la trascendencia. Recuerden qué cosa es la trascendencia. ¿Quién es el ser trascendente? Aquel que va más allá del mundo sensorial, del mundo que es captado por los sentidos, del mundo material. ¿Correcto? Por eso recuerdas, filósofo existencialista cristiano alemán, ¿no? Bien, vamos a analizar un poquito la filosofía de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre fue premio Nobel de Literatura en el año 1964, premio que él rechazó. Asimismo, Jean-Paul Sartre siguió la filosofía del marxismo, que luego abandona a la filosofía del marxismo. ¿Por qué? Porque la URSS comenzó a invadir otros países, otros territorios. Asimismo, Jean-Paul Sartre estuvo preso en los campos de concentración nazi. Bien, una vida un poco complicada tuvo Jean-Paul Sartre. Su filosofía de él sí parte del análisis de la conciencia. Y es ahí donde nos plantea dos conceptos que se han evaluado en los exámenes: el ser para sí y el ser en sí. ¿Ya? El ser para sí y el ser en sí. El ser para sí es un análisis profundo, interno, es decir, se analiza el sujeto, lo subjetivo, la conciencia, el pensamiento del sujeto, en el ser para sí. En el ser en sí, el sujeto sale, ¿no? Y entonces estaría relacionado al objetivo, al mundo externo, a lo circundante. Aquí tenemos estos lineamientos de nuestro amigo Jean-Paul Sartre. Entonces, su filosofía de él parte del análisis de la conciencia. ¿Correcto? Entonces, el ser para sí se plantea la perspectiva subjetiva, por eso hablamos del pensamiento, la conciencia, el alcanzar la libertad. Y el ser en sí, el objetivo. Es cuando este sujeto sale de sí, por eso hablamos de lo externo, de la realidad. ¿Quedó claro hasta acá, chicos? Confirmen, confirmen. Profe, ¿qué era FAF? Ahí está, muy bien. Filósofo existencialista ateo francés. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Heidegger fue filósofo existencialista ateo alemán. Jaspers, filósofo existencialista cristiano alemán. Sartre, filósofo existencialista ateo francés. Muy bien. Otro detalle muy importante en nuestro amigo Jean-Paul Sartre, él decía, el hombre es un ser
que se proyecta, es un ser en proyección. Es una frase también de los existencialistas. Para Sartre, el hombre es lo que se hace de sí mismo, es decir, el hombre es el que se va construyendo. ¿Correcto? Otro detalle que podemos mencionar en Jean-Paul Sartre es que considera que el hombre posee radical libertad, ¿no? Y es bien claro. Entonces, el hombre al poseer radical libertad, este hombre se vuelve responsable del mundo, ¿ya? Este hombre, al ser responsable del mundo, también inventa su propia vida, ¿no? Y al inventar su propia vida, no tiene ningún modelo de nadie, pues muchachos. Ahora, un detalle muy importante al hablar aquí, al encontrarse con esta radical libertad, ¿no? Considera, pues, de que este hombre, lamentablemente, no puede conducirse, lo cual lo puede conducir a la náusea. Un concepto en el clave es la náusea. Asimismo, Jean-Paul Sartre definiría al hombre como una pasión inútil, ¿correcto? Como una pasión inútil. Y ya está. Tómele capturita, aunque todavía falta esta partecita. Ah, nos falta uno más. Gabriel Marcel. Muy importante la filosofía de Gabriel Marcel, filósofo existencialista cristiano francés. ¿Correcto? Ahí está. Para muchos es el más ilustre representante del existencialismo cristiano, ¿no? Su filosofía para él parte de la experiencia existencial, o sea, la experiencia existencial para él es de corte irracional, ¿no? Y es ahí donde nos plantea, dice, esta experiencia irracional contiene misterios que cautivan al ser, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ¿el objeto de fe cuál es? El objeto de fe es aquel misterio que cautivan al ser. Recuerda que era un existencialista también cristiano. Entonces, para Marcel, por la experiencia existencial se puede llegar a conocer a Dios, decía él, por esta experiencia, ¿no? Existencial. Muy bien. Vamos a ver ahora otra corriente más, el neopositivismo. Bien, ahí está. El neopositivismo, ¿te acuerdas cuántas clases de positivismo hay? ¿Recuerdan cuántas clases de positivismo hay? Algo les mencioné la semana pasada. Son 3 clases de positivismo. Mira, la primera clase de positivismo es el positivismo francés que surgió con Augusto Comte. ¿Recuerdan? Siglo XIX. La segunda forma de positivismo, un momentito acá el toque, para poder, ya está. Bueno, no sé por qué, ahora sí. Muy bien, Oliver, 3. La segunda forma de positivismo, ¿se acuerdan cómo se denominaba? El EMPI, Mm, empiriocriticismo. ahí está, muy bien. Empiriocriticismo, perfecto. ¿Quién es el fundador del empiriocriticismo? Les dije. Avenarius. Ernest Mach. No se olvide. Entonces, Mach. claro, la segunda forma de positivismo es denominada empiriocriticismo. Ahí está. Ahí le estoy escribiendo en el chat y tienen a Ernest Mach como el fundador, pero uno de los máximos representantes fue Richard Avenarius. Ahí está. En el chat lo acabo de escribir. Y la tercera forma de positivismo
es el neopositivismo, pues, llamado nuevo positivismo, positivismo lógico, ¿ya? O empirismo lógico. Donde aquí, sobre todo, chicos, se va a dar gran importancia a qué aspecto. Se da la importancia a lo que es el lenguaje correcto, el lenguaje formal. A eso, sobre todo, se le va a dar gran importancia. Los neopositivistas despreciaron, por si acaso, toda suerte de metafísica. Despreciaron a la metafísica, ¿no? ¿Se acuerdan que los positivistas rechazaron lo extracientífico? Muy bien, el neopositivismo es un poco más radical, pues, ¿no? Ellos despreciaron a la metafísica o todo elemento que esté ligado a la metafísica. Asimismo, los neopositivistas recibieron gran influencia del famoso Círculo de Viena. El Círculo de Viena, te comento, aparece aproximadamente hace un siglo atrás, sí, más o menos 1920, 1921. ¿Ya? Hace un siglo atrás, en la ciudad de Viena, Austria. Es un círculo que reunía a los mejores intelectuales de todas las ciencias de aquella época. O sea, no vayas a pensar que solo habían filósofos, no, había ingenieros, economistas, psicólogos, filósofos, que integraban, sociólogos incluso, que integraban el Círculo de Viena. Entonces, era un grupo de intelectuales, ¿no?, que de una u otra manera, con sus aportes, contribuyeron al avance y progreso de la ciencia. El fundador de este famoso Círculo de Viena fue Moritz Schlick. Él fue el fundador de este Círculo de Viena. Tómenle capturita, tómenle capturita. Acá se encuentra Karl Popper, pues, ¿no? En este Círculo de Viena aparece Karl Popper también. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar aquí. Profe, Hola. Peirce también era neopositivista, ¿no? ¿Quién? Es Peirce, ¿Sander Peirce? No. sí. Sander Peirce era de la corriente pragmática. Pero se había Neopositivistas. adelantado a neopositivismo, No, usted no. dijo algo así. No, no. Él se adelantó al pensamiento de los neopositivistas, dije, cuando propuso su agnosticismo semántico. Eso mencioné. No confundir. Sander Peirce se adelantó al neopositivismo al proponer el agnosticismo semántico. ¿Por qué? Porque ahí ya se está abordando un poco el lenguaje formal. Y los neopositivistas se van a caracterizar, eso les mencioné, por abordar el empleo del lenguaje lógico, el lenguaje formal. Es por eso que con los neopositivistas, la lógica, especialmente la lógica matemática, va a tener gran importancia. ¿Ahora sí me entendiste? Sí, profe. Sí. Bien. Aquí vamos a encontrar a Rudolf Carnot, Ludwig Wittgenstein, ¿no? También vamos a encontrar a Bertrand Russell. Pero bueno, entonces no se olviden, los neopositivistas que van a utilizar el análisis lógico como instrumento para entender, para conocer la realidad. Ahí está. Entonces, el neopositivista lo que emplea es el análisis lógico para entender y conocer la realidad. Usted bien sabe por lógica quién construyó las tablas de verdad. Ay, caramba. Wittgenstein. ¿Se acuerdan? Claro, Wittgenstein. Wittgenstein. Ya, Wittgenstein, Wilhelmstein, que ustedes le llaman, ¿no? Wittgenstein. Claro. Este ingeniero aeronáutico, porque Wittgenstein fue ingeniero aeronáutico, hijo de bancario, millonario era Wittgenstein. Imagínense que él regaló, si es que no me equivoco, entre el 70 y 80% de su fortuna. Gran amigo de Bertrand Russell. Ambos escribieron la obra El Tractatus de Filosofía y Lógica, ¿no? O el Tratado, si gusta así, de Filosofía y Lógica.
Estos grandes amigos luego se separarían, pues, ¿no? Se separarían. Pero bueno, situaciones, pues nada es eterno, ¿no? Igual que tú con tu relación, pues. Pensaron que era eterna, pero no era. Entonces, y miren, todo en una cuestión ideológica nada más. De ahí aparece, pues, Karl Popper, ¿no? Karl Popper sacando cara por Bertrand Russell, ¿no? Pero bueno, eso comentaremos más adelante. Entonces, vuelvo a reiterarles. ¿Por qué se caracterizan los neopositivistas? Porque utilizaron, ¿qué cosa te dije? Van a utilizar el análisis lógico para entender y comprender la realidad. Por eso es que la lógica, especialmente la lógica de tendencia matemática, va a tener aquí un gran auge, ¿no? Esa famosa lógica formal. Y ya está. Tómele capturita a esta parte. Y si uno es muy hábil, dice, profesor, usted ha mencionado la lógica formal, sí. ¿Y la lógica formal con quién se relaciona? Con la matemática, pues, con la matemática, ¿no? ¿Ya está? Escapa y es muy diferente a la lógica de Aristóteles, porque la lógica de Aristóteles, y usted ha estudiado un poquito de lógica aristotélica, no es matemática. Pero pues, solo es básicamente basada en razonamientos, ¿no? Vamos a encontrar también, por si acaso, que para los neopositivistas, ¿ya? La función verdadera de la filosofía, ¿cuál es? Es esclarecer el significado de las proposiciones. Eso es. Vuelvo a reiterarte. Entonces, son detalles que no salen aquí, pero usted debe tenerlo en cuenta. Entonces, para los neopositivistas, la filosofía tiene como una auténtica función el esclarecer el significado de las proposiciones. Por eso es que cuando usted trabaja con proposiciones, les habrán hablado clases de proposiciones. De manera general, proposiciones atómicas, proposiciones compuestas. Bueno. Por eso es que usted ha visto en la diapositiva anterior, están a favor del atomismo lógico, pues. Porque en realidad todo se inicia con la proposición simple. Las proposiciones compuestas no es nada más que la fusión, la unión o el enlace o el encadenamiento de proposiciones simples. Bertrand Russell es uno de los grandes filósofos de este periodo. Destaca, pues, bastante en la corriente del neopositivismo y considera que la esencia de la filosofía, ¿cuál debe ser? La esencia de la filosofía debe ser el análisis lógico del lenguaje. ¿Correcto? Análisis lógico del lenguaje. Esa es la esencia de la filosofía. Otro detalle importante dice, la filosofía debe preocuparse por los problemas que la ciencia aún no ha investigado. Es más, la filosofía es la que prepara el camino para la ciencia. ¿Correcto? Eso nos dice claramente. ¿Puedo repetir, por favor? Vuelvo a reiterarle, ¿no? La filosofía debe ocuparse de los problemas que la ciencia aún no ha abordado, ¿ya? Ese es uno de los elementos básicos. O tal vez de aquellos problemas que no pueden ser tratados científicamente. Así también lo vas a encontrar, ¿no? La filosofía debe ocuparse de aquellos problemas que no han sido tratados científicamente. Es más, la filosofía prepara el camino para la ciencia, ¿no? Y hay una reflexión de Bertrand Russell que vino en un examen, ¿no? Y lo hice bien claro. El principal problema de la filosofía, ¿no? No es resolver problemas, sino plantearlos. Eso vino en un examen. Venía así el enunciado, ¿no? Filósofo que plantea la siguiente expresión. El principal problema de la filosofía no es resolver problemas, sino plantearlos.
Y la respuesta correcta sería Bertrand Russell, pues, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos lo que se acaba de mencionar, ¿no? Bien. Y prepara, pues, el camino para la ciencia. ¿Correcto? Son los principales planteamientos de Bertrand Russell. ¿Qué obra escribió, te dije, con Ludwig Wittgenstein? Tractus. El Tractatus de Lógico Philosophicus, que es el tratado, pues, de lógica y filosofía. ¿Correcto? Claro. Sí, Aurelio, qué bueno que has tenido algunos libros. Sí, pero para eso te recomiendo que tengas un diccionario filosófico, Juan Aurelio. ¿Ya? Hay un diccionario clásico en filosofía de Rosenthal Ludwig, ¿ya? De Rosenthal Ludwig. Siempre guíate de un diccionario filosófico, porque es medio complejo algunos términos, entonces con tu diccionario filosófico te va a ayudar a esclarecer. ¿Quedó claro, Juan? Bien, descuida, no hay problema. Entonces, otro aspecto muy importante que vamos a encontrar aquí es a nuestro amigo Ludwig Wittgenstein. Como te dije, ingeniero aeronáutico, gran amigo pues de Bertrand Russell. Ellos se preocuparon, ¿no?, por desarrollar un correcto lenguaje formal. Pero miren lo paradójico de la vida. En la última fase de su existencia, Ludwig Wittgenstein se da cuenta que al final es el verdadero lenguaje, es aquel lenguaje coloquial, común y corriente, ¿no? Es lo que se da cuenta. Pero bueno, y es ahí pues que se desliga un poco de Bertrand Russell y entraron en una rivalidad. De ahí aparece pues la figura de Karl Popper, ¿no? Defendiendo un poco a Bertrand Russell. Muy bien. Wittgenstein, este filósofo, ingeniero aeronáutico austriaco, considera que las proposiciones matemáticas son tautológicas, ¿correcto? Él es un elemento básico en él. ¿Se acuerdan ustedes las matrices que dan, ¿no? Las matrices de verdad, ¿cuáles son? Tautológica, contradictoria, contingente o consistente, ¿sí? Estamos hablando un poquito de lógica. Entonces, pero las proposiciones matemáticas, como son ideales abstractas, entonces considera para él que las proposiciones matemáticas son tautológicas, ¿correcto? Primer punto. Segundo punto, las proposiciones filosóficas, dice él, son pseudoproposiciones. Y las proposiciones que hablan de la realidad son las ciencias experimentales. Ahí está. Las proposiciones que hablan de realidad son las ciencias experimentales. Asimismo, considera que el objeto de la filosofía, ¿cuál es? No es otro que la aclaración lógica del pensamiento. Acuérdense que Wittgenstein considera que la filosofía consiste en el análisis semántico del lenguaje. Y eso les había mencionado, ¿cuándo? Cuando habíamos visto las definiciones de filosofía. Entonces, si no te acuerdas, ahí la agregas, ¿no? Para él, la filosofía consiste en el análisis semántico del lenguaje. Ludwig Wittgenstein, ¿correcto? Claro, claro. Acuérdense que para ellos la lógica es una ciencia. Sí, sí, así es Juan Aurelio, sí. Entonces ahí tenemos pues algunos elementos básicos de estos dos grandes filósofos. Tómenle capturita, agreguen lo último que les había mencionado. Si es que no lo tienen, revisen los apuntes. Considera que la filosofía consiste en el análisis semántico del lenguaje. ¿Correcto hasta acá, chicos? Confirmen, ¿todo bien? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, Débora. Perfecto. Aquí está. Continuamos
Sí, pero es muy poco probable que en esa clasificación te pueda venir en ese aspecto, ¿no? En realidad, mi estimado Oliver, casi todos dan una clasificación de ciencias, porque cada uno de ellos tiene una perspectiva. Vamos a ver ahora la figura de Rudolf Carnot. Para Rudolf Carnot, las proposiciones metafísicas son pseudoproposiciones. ¿Cuáles son esas proposiciones metafísicas? ¿No? Aquellas obviamente que, por ejemplo, abordan lo que está fuera del mundo material y sensorial. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron en lógica son y no son proposiciones? ¿Sí? Confirmen si se acuerdan. Sí, profe. Ya. ¿Y se acuerdan que una de ellas qué cosa era? Por ejemplo, enunciados abiertos no son proposiciones, personajes y hechos literarios no son proposiciones. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y Sí, también había profe. esto, ¿no? Las La clase. proposiciones metafísicas, es decir, Dios es bueno, los ángeles pueden ayudarnos a ser mejores personas. ¿Son o no son proposiciones? No son proposiciones. Entonces, por eso Rudolf Carnot considera que las proposiciones metafísicas son pseudoproposiciones. Asimismo, centra su interés en temas relacionados a la semiótica y a la lógica, pues, ¿no? Ahí centra sobre todo su interés. No se olviden que da gran importancia, como ya hemos venido viendo, al campo de la ciencia y al campo de la epistemología. ¿Ya? Ciencia y epistemología. ¿Correcto? Y también, pues, él es el creador de la ciencia inductiva basada en la probabilidad. Si gustan, aumentan ahí esa partecita, ¿ya? Entonces, crea un sistema de lógica inductiva basada en la probabilidad. Entonces, para que te acuerdes, lógica inductiva basada en la probabilidad. ¿Bien? Aquí vamos a encontrar, ahora sí, al estructuralismo. ¿Correcto? Quinta corriente filosófica, el estructuralismo. ¿Cuáles hemos visto hasta ahorita? El pragmatismo. Representante del pragmatismo, chicos. Peirce y Sander de Peirce, John James. Dewey y William James. Perfecto. La fenomenología, Husserl. Husserl. Correcto. El existencialismo, Heidegger. Jaspers, Sartre, Jaspers y Sartre. Marcel perfecto. Y Marcel El Marcel. positivismo, Bertrand Russell. Wittgenstein, Wittgenstein. Carnap. Carnap. correcto. A ver, momentito. Josué nos dice, Floriano, ese apellido. Josué, ¿de qué parte eres tú? Yo tengo un amigo que apellida Floriano también. Apellido no muy común. A ver, un momentito. Usted nos dice, ¿cuál era el objeto de estudio que relaciona a estos filósofos? No se olvide, el objeto que ellos trabajan está en función al análisis lógico, la utilización del análisis lógico como instrumento para conocer la realidad. ¿Correcto? ¿Quedó claro, Josué? ¿Sí? Eso es lo común. El lenguaje Profe, lógico para conocer la realidad. Muy bien. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? No se olviden, ahí tienen para levantar la manito cuando los necesitamos. neopositivistas rechazaban la metafísica. Así es, ¿no? Los Los neopositivistas, neopositivistas ¿sí? rechazaron también a la metafísica, les había mencionado. En realidad, mencionan ellos, hay un desprecio por todo lo relacionado a la metafísica. ¿Quedó claro? ¿Alguna Sí, otra profe, pregunta? gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya está. ¿Tienen dudas? Ahí levantan la manito, ya saben, en participantes, levantan la manito y ya está. Así los identifico también. Ok, Josué. Entonces, vamos a analizar ahora nuestra quinta corriente filosófica. Usted que es muy hábil, se da cuenta. Siempre yo le digo, asocie algo. Las denominaciones, los nombres, los títulos, subtítulos no son en vano. ¿Ya? Siempre tienen algo de correspondencia. Estructuralismo, ¿de qué crees que viene? De estructura. Y toda estructura, ¿qué debe tener? Ah, debe tener elementos. Así es.
¿Y todos los elementos dentro de la estructura están aislados o están interrelacionados? Usted razona, interrelacionados. ¿Correcto? Claro, puedes relacionarlo a la psicología, pero la psicología se basaba en la atomización de la conciencia. Es estructuralismo. ¿Correcto? Y es un poco más teórica. El estructuralismo en filosofía tiene que ver con algo más operativo y se basa en la interrelación de los elementos de una u otra forma para entender la realidad. ¿Te acuerdas, Juan Aurelio, cuando vimos los métodos filosóficos? ¿Sí? Acuérdense profe. bien. Perfecto. El estructuralismo es una corriente filosófica que surgió en Francia, ¿correcto? Y como les decía, es, aparte de una corriente, es sobre todo un método de análisis, un método de estudio, un método de comprensión de qué? De la realidad. En cambio, Juan, cuando tú me hablas de la psicología, ese estructuralismo es para analizar la conciencia, entendida la conciencia como sensaciones, sentimientos e imágenes. Como mi conciencia, empleando la sensación, percepción, me permite a mí describir la misma conciencia. Porque el estructuralismo, en términos psicológicos, es una corriente, es un enfoque psicológico descriptivo, ¿ok? Explicativo, nada más. ¿Sí te quedó claro? Por eso es que el funcionalismo sí tiene una base filosófica, que es el pragmatismo. El funcionalismo le cuestionó, le criticó al estructuralismo por ser teórico. ¿Ya? Pero eso es abordar un poco de psicología, que es el otro campo que también manejo, ¿no? Bien. ¿Listo? Listo, ya incluso algo les hice recordar de psicología. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Confirmen? Entonces, aquí tenemos el estructuralismo surgió en Francia. En cambio, tu estructuralismo que tú mencionabas surgió en Alemania. Y su representante es Wilhelm Wundt, influenciado por Weber y Fichtner, y tuvo como discípulo a Edward Titchener. ¿Correcto? En cambio, nuestro estructuralismo surgió en Francia. Bien, entonces, es sobre todo un método de análisis, interpretación y conocimiento de la realidad. ¿Correcto? Eso tenemos que tener en cuenta. Y busca pues entender qué leyes van a regular esta realidad. Dentro de los estudios del estructuralismo vamos a encontrar al lingüista Ferdinand de Saussure. En lingüística destaca Ferdinand de Saussure. En etnología destaca Levi-Strauss, que se escribe Levi-Strauss. No. José, la Gestalt es otra corriente. La Gestalt es una corriente alemana, ¿no? Y claro, que por ahí, pero no tiene su base por aquí, ¿ya? La Gestalt, sobre todo, se basa en un principio matemático que es el todo es mayor a la suma de las partes, ¿no es cierto? Entonces, ese es el principio gestáltico y sobre todo se basa en estudiar la percepción. Y tú debes entender que en realidad no solo es la percepción, porque si usted habla de la percepción, habla de la sensación. Ahí usted va a encontrar a Max Wertheimer, Kurt Kafka, Kurt Lewin, ¿no? Wolfgang Kohler. Ellos son los representantes de la Gestalt. Que en realidad la Gestalt no tiene un significado preciso al castellano. Puede significar figura, forma, configuración, estructura, creación, conocida como la famosa Escuela de Berlín. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, chicos? Estamos haciendo algo de psicología por ahí. Pero bueno, normal, no hay problema. Entonces, el estructuralismo, vuelvo a reiterarles aquí, ¿ya? Tiene una base en la lingüística de Ferdinand de Saussure. Por eso me imagino que en comunicación algo les habrán mencionado de Ferdinand de Saussure. En etnología, Levi-Strauss. Pero en filosofía destaca la figura de Lacan, Derrida, Althusser y sobre todo Michel Foucault. ¿Correcto? Sobre todo en él. Entonces, vamos a ver que para ellos
básicamente lo que le interesa son el análisis de estructuras que son básicas e invariables. Estructuras básicas e invariables. Bien, van a ver la interrelación que se va a dar entre los elementos. Eso les va a dar. Interrelación de los elementos que componen a esta estructura. No se olviden. Bien. Obviamente vamos a encontrar también algunos representantes, como ya te mencioné, y aquí lo tenemos, pues, ¿no? Algunos detalles importantes del estructuralismo. Ya está. Podemos mencionar también, chicos, que qué es lo que le interesa al estructuralismo, las relaciones, todo ese conjunto de relaciones, ¿no? O el sistema de relaciones que se van a dar de manera interna, de manera estable, que en realidad forman la totalidad concreta de esta estructura. Relaciones internas, estables, que forman la realidad concreta de esta estructura. Y tenemos ahora pues a nuestro amigo Michel Foucault. ¿En qué país surgió el estructuralismo? Te mencioné. En Francia. Correcto, muy bien. Michel Foucault, una de sus grandes teorías es la teoría del poder, en la cual destaca dos conceptos, saber y poder. Saber obviamente se refiere a la adquisición del conocimiento e información. Y el poder busca hegemonía, busca controlar y dominar. No vayas a confundir con la expresión saber es poder. ¿A quién le perteneció la expresión saber es poder? Les dije. Ya se olvidaron. ¿A quién le correspondía el saber es poder? ¿Se acuerdan? A Francis Bacon. ¿Se acuerdan de la obra El Novum Organum? El método inductivo. A él le pertenece la expresión saber es poder. Pero cuando aquí hablamos de la teoría del poder, se maneja el concepto saber como la adquisición del conocimiento, información, y el poder, hegemonía. Por lo tanto, el saber se genera el poder. Eso no se olvide. Y esto va a dar origen, pues, a emplear dos métodos. ¿Cuáles son? El método arqueológico y el método genealógico. Y ya está. Bien. Michel Foucault, siguiendo un poco la filosofía de, dame un minutito, Oliver, de Nietzsche, pues cambia un detalle nomás. ¿Se acuerdan que Nietzsche había mencionado Dios ha muerto? Michel Foucault, cuando analiza al hombre, llega a la conclusión de que el hombre ha muerto. Dime, Oliver. Te escucho. Profe, quería saber qué era Lacan de Derrida y el Husserl Code. ¿Cómo? O sea, quería saber qué era Lacan de Derrida y el Husserl Code. Todos ellos, los cuatro, son representantes sobre todo en filosofía. A Lacan, Althusser, Derrida y Foucault son representantes de filosofía. ¿Correcto, Oliver? Sí, Y profe, dentro de gracias. ellos, el que más destaca y que viene en los exámenes es nuestro amigo Michel Foucault. Entonces, esta teoría del poder, emplear estos dos conceptos, miren, vino en una pregunta de examen, Michel Foucault, hace ya 2 años atrás, un examen ordinario, pero te pusieron como un caso. Por ejemplo, en un aula de estudiantes de filosofía, supongamos, ¿no? Débora sostiene que el conocer puede brindarnos hegemonía sobre otras personas y culturas. Y ese era el enunciado, ¿no? Pucha, utilizaron conocer, hegemonía. ¿Y a qué filósofo se relaciona? Entonces, ¿ustedes qué saben? ¿Cuál era la respuesta? Michel Foucault. Miren, Michel Foucault. Ahí está. ¿Correcto? Y a veces uno dice, pucha, qué difícil, no me han enseñado. Pero también la filosofía es interpretar. Vuelvo a colocarles, ¿no? En una clase de filosofía, ¿no? Débora
sostiene que el poseer conocimiento, ¿no?, permite tener hegemonía sobre otras personas o sobre otros pueblos. La siguiente expresión hace referencia a qué filósofo. De ahí está. La respuesta correcta, ¿cuál era? Michel Foucault. ¿Quedó claro, chicos? Ahora sí, Juan. Profesor, ¿y este Bacon qué dijo sobre el saber y poder? Esa es la expresión de él, saber es poder. Y en el saber es poder, sobre todo, hace énfasis al método inductivo, pues. ¿Te acuerdas que Bacon emplea el método inductivo frente a la lógica deductiva demostrativa de Aristóteles? No se olviden. ¿Ya? Muy bien. Otra de las grandes teorías de nuestro amigo Michel Foucault es la teoría del panóptico. ¿Qué es el panóptico? Es un concepto empleado por Benjamín Bentham. Una ¿Ya? red. Pero el panóptico, en términos de Foucault, hace un análisis pues, de la sociedad. Él analiza la sociedad, trata de comprender el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y se da cuenta que la sociedad funciona como una cárcel. Y uno se pregunta, ¿por qué, profesor, funciona como una cárcel? Usted sabe, pues, que una cárcel, aparentemente todo el mundo está controlado y vigilado. Claro, pero entre ese control y vigilancia hay redes. Pero lamentablemente, si usted quiere estudiar cuál es un sistema donde analice la corrupción, usted analice una cárcel. La cárcel es un sistema de los más corruptos que existen. Sin hablar tanto, usted sabe que los grandes extorsionadores, ¿de dónde vienen? De los penales. Ilógico, ¿no? Pero real. Se supone que ellos tienen no comunicación con el mundo externo. Y miren cómo a partir de ahí sale, ¿no?, las decisiones que toman para generar chantajes, extorsiones, delinquir. Entonces uno se pone a razonar y dice, el sistema policial, pues, ¿no? El INPE, en este caso del Perú. Pero obviamente hay policías que son honestos, pues con el respeto a quienes tienen familiares policías. Pero el sistema policial también es un sistema corrupto. Ustedes han visto, tal vez tengan la posibilidad, algunos, me imagino que sí, de ver en Netflix, por ejemplo, una serie muy interesante, El Mecanismo. ¿Sí? ¿Han visto el sistema del mecanismo? Véanla. Trata sobre Brasil, ¿no?, donde su lema es, su banderita, ¿no?, orden y progreso, ¿no? Y ahí se dio todo, pues, el destape de la corrupción de Lava Jato. Que eso no solo fue corrupción en Brasil, sino en países latinoamericanos. Les recomiendo que la vea. Es muy buena, muy buena. Ahí se ve cómo se da todo el sistema de corrupción. Claro, que obviamente tiene un poquito de drama, pues, y suspenso en ciertos momentos, producto de que es una serie, pero tiene mucho que ver. Los que hemos leído un poquito los sistemas, cómo funcionan, ¿no? Te vas a dar cuenta del sistema corrupto, que involucra funcionarios, ¿no? No es necesario que usted diga funcionarios públicos, ¿ah? Porque el concepto funcionario da a entender, pues, que es una autoridad que está al servicio público. Sí, el mecanismo, así se denomina. Buena, muy buena. Se la recomiendo. Acá. Y va a entender cómo se da el sistema corrupto, ¿no?, que incluye a personas, por ejemplo, que tienen que ver con el lavado de dinero, cómo lavan el dinero y cómo se implican a las organizaciones políticas, ¿no? Aquí en el caso del Fujimorismo, por ejemplo. Cómo la familia de Fujimori se hizo millonaria, con el respeto a todos aquellos que tienen su corazoncito naranja, ¿no? Pero encima, en realidad, el problema aquí en el Perú y en los países latinos no es el tema solo de la corrupción, sino es el tema de las personas que emiten su voto.
Claro. Miren, haciendo nada más eh, una realidad comparada, ¿no? Un breve paréntesis antes de seguir, porque se presta pues este temita, ¿no? Muy interesante. Comparemos a Alemania y al Perú. ¿Quién provocó las dos grandes guerras mundiales? Fue Alemania, ¿sí o no? ¿Correcto? Eso fue lo más trágico que le ha pasado a Alemania en toda su vida histórica. Yo le pregunto a usted, ¿cuál fue lo más trágico a nivel bélico que le pasó al Perú? Haciendo historia. ¿Cuál fue lo más trágico que le pasó al Perú? La guerra del Pacífico. No, lo de España no. Cuando empezamos a hacer república, ya no pasaba nada con España. Bueno, salvo 1866, cuando trataron de recuperar, pues, ¿no? En el famoso combate del 2 de mayo, que enviaron, entre comillas, sus expediciones de investigación. Pero lo más trágico que nos pasó fue la guerra del Pacífico. ¿Ven que conozco de historia? Entonces, en esta famosa guerra del Pacífico que va de 1879 al 83, el Perú quedó devastado. Pero lo más trágico, ojo aquí, que esa devastación no se debió a Chile nada más, sino que en gran parte a las autoridades peruanas. El Perú siempre, y eso grábeselo bien, ha tenido presidentes corruptos. Así me hablan de Fernando Belaúnde Terry. No, también va a tener, búsquenlo si quieren un poquito y van a ver algo de corrupción. Lo van a encontrar. Pero bueno, fue lo más trágico. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que, ojo aquí, ¿no? Claro, muchos defienden a Fernando Belaúnde Terry, yo no sé, con su lámpara, no, tan locos. Yo no opino lo mismo. Yo estoy, es más, el terrorismo con él se inició en su segundo gobierno, ¿no? Sino que le chancan todo, yo no soy aprista por si acaso, sino que todo le chancan al inútil del gobierno aprista, pues del primer gobierno de Alan. Pero la gente masoquista le dio un segundo gobierno. Pero bueno, sigamos a lo que te decía. ¿Saben? Alemania en la actualidad ocupa la cuarta potencia en el mundo. Es la cuarta potencia mundial. Y te pregunto, ¿el Perú? Dígame, ¿y nosotros qué ocupamos? Jodidos, pues. Jodidos. Es que el alemán, desde un punto de vista psicológico, sociológico, antropológico, tiene una buena autoestima, una buena valoración, que es lo que no nos damos cuenta. ¿Ellos de dónde vienen? ¿Se acuerdan? De los germanos, pues, de los bárbaros. Y díganme, ¿los romanos los conquistaron a los bárbaros? A medias, pueden decir, y casi se tumban a los romanos todavía los bárbaros. ¿Se acuerdan? De ahí viene, pues, su raza. Y nosotros también tenemos una buena raza, han sido imperios. Pero el tema aquí es que se resalta más que cosa. Se resaltan los aspectos negativos. Uy, el que hizo lo mejor en este país. Tal vez por ahí Ramón Castilla. Tal vez por ahí Ramón Castilla. No, Leguía la fregó todo. No, Leguía entregó al Perú, a Estados Unidos. Mira, en el famoso gobierno de la Patria Nueva, que va de 1900, que usted sabe, 1919 a 1930, ¿correcto? Y por eso que se da la Constitución de 1920. Mira cómo asoció el derecho, asoció todo esto, ¿no? Pero bueno, en ese famoso gobierno de la Patria Nueva, ¿sabes qué ocurrió? Leguía trató de embellecer Lima, ¿por qué? Porque para 1921 el Perú celebraba su primer centenario de independencia. El tema es que se endeudó con Estados Unidos, entregó al Perú a Estados Unidos. Usted sabe que durante ese gobierno se creó el Banco Central de Reserva.
¿Por qué? Porque Estados Unidos se lo solicitó. Y el primer director se lo puso a Estados Unidos. ¿Y saben qué más le entregó Leguía a Estados Unidos? Las aduanas. Y usted sabe que las aduanas, ¿qué cosa es? Pucha. Claro, Juan Aurelio, tú dirás modernizó Lima, claro. Por ejemplo, la avenida Brasil la construyeron en su gobierno. Tú me dirás también, profesor, aparte se construyó el famoso Hotel Bolívar en el centro histórico limeño. Sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Es como Fujimori, construyeron colegios, sí, que ya se cayeron hace mucho tiempo, que tienen una mala infraestructura. Así es, así es. Pero bueno, entonces, ¿a qué me refiero ahora con la teoría del panóptico? Que nuestra sociedad funciona como una cárcel. ¿Por qué? ¿Y por qué todos estamos controlados y vigilados? Porque hoy en día hablamos de redes. Basta que usted cree una cuenta, ya sea en Instagram, bueno, yo no tengo, algún día me crearé, me imagino, en Face, en Twitter. Usted entra a la red, en WhatsApp entra a la red y se somete a las reglas que impone la red, no usted. Y usted lo sabe muy bien. Por eso es que funcionamos como una cárcel, donde todos somos controlados y vigilados. Nos sometemos al sistema. Por eso acá se emplearía también, pues, el todo. El todo. Es más que la parte, pues. ¿Quiénes gobiernan este mundo? Los presidentes no, los presidentes son solo la imagen. Los que gobiernan son grandes empresarios, bancarios, algún político por ahí de gran poder. Y a veces esos políticos que gobiernan, chicos, les comento que ni siquiera tienen un cargo, ¿eh? Sino que financian a otros grupos políticos. Esa es la habilidad, es todo un sistema. Pero bueno, entonces he ahí pues su obra importante, nuestro amigo Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault. No se olviden el saber, el poder, ¿no? Ahí está. Su obra, Vigilar y Castigar, su principal obra, donde somos todos controlados, ¿no? Y ahí está el método genealógico y arqueológico. Tómale capturita esta parte, ¿sí? Uy, ollanta. Ni hablemos de Toledo, ¿no? Porque Toledo, el autoproclamado defensor de la democracia de este país, un alcohólico corrupto para variar. Muy bien. Es el que más viajes, ¿no?, realizó utilizando el avión presidencial. Claro, por ahí jalaba su coquita también. Bien, ahí tenemos a Michel Foucault. Muy bien, chicos, vamos a hacer un pequeño paréntesis de 10 minutitos, por favor. ¿Ya? 10 minutitos, ¿sí? No, eso fue una broma del premio Nobel. ese no sabía ni qué cosa era, ¿no? En la India lo dijo, sí, Pero sí cierto. ganó su premio, profe. Sí, pero no es premio Nobel, pues. No seas abusivo. Se va a ir a la India a traer su premio Nobel, dijo. No, ese es mentira. No, no sabía ni qué premio iba a recibir ese hombre. Me imagino que estaba con efecto del alcohol. Pero bueno, 10 minutitos les parece para que vayan a refrigerar, hacer por ahí alguna necesidad, su pichirrún, ¿correcto? Bien, y volvemos para terminar ya con esta parte de la práctica de misión reír. Confirmen. Sí, profe. Bien, vamos a la sexta corriente filosófica, el personalismo. Entonces, por sentido común, esta corriente filosófica pone como centro de interpretación de la realidad ¿a quién? A la persona. Centro de interpretación, centro de investigación de la realidad a la propia persona. Por lo tanto, lo que se destaca aquí, chicos, es la libertad humana.
En realidad no podemos hablar de una libertad humana absoluta. La libertad en realidad es relativa, ¿no? Nadie puede decir absolutamente que es libre. ¿Por qué? Porque nos sujetamos a las normas, leyes impuestas por la sociedad, impuestas por el derecho. Que sí, eso cuando usted dice, no, yo soy un hombre libre, soy una mujer libre, claro, en teoría sí somos libres, pero en la práctica no, pues. En la práctica 100% no lo somos. Nos adecuamos a las normas, ¿no? Jurídicas, sociales y, si usted cree en alguien, a las normas morales impuestas por la religión. ¿Ya? Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Por lo tanto, en el personalismo se destaca mucho lo que es la libertad personal y la existencia de un Dios personal. Y ya está. Destaca, vuelvo a reiterarte, a la libertad humana y la existencia de un Dios personal. Bien, esto va a ser pues el fundamento de la realidad. Su máximo representante fue Mounier, Emmanuel o Manuel Mounier. Él es el máximo representante. Mounier va a plantear lo siguiente, ¿no? Dos valores esenciales, la libertad y el compromiso. Mounier es de tendencia cristiana, por lo tanto estaríamos hablando de un personalismo cristiano, ¿correcto? Como les mencionaba, su análisis, su reflexión, su meditación lo va a centrar en la persona humana, pues, ¿no? De hecho que sí. ¿Cuáles eran los valores que te acabo de mencionar? ¿Qué valores resalta él? La libertad y el Compromiso. compromiso, correcto. Obviamente la libertad en teoría es aquel valor el cual nos permite tener autonomía y capacidad de decisión. Eso es la libertad, ¿no? Nos permite tener autonomía y capacidad de decisión. Y el compromiso, pues, es que usted asuma o sea a cargo de las responsabilidades, ¿no? Compromiso. Ya está. Asimismo, tanto la libertad y el compromiso, y lo dice muy claramente él, vienen relacionados a Dios y a la fe. Ojo, vienen relacionados, vienen exigidos por la fe, ¿no? Y esa fe que está orientada al amor de Dios. Por eso que te mencionaba personalista cristiano, ¿correcto? Y nos deja una gran expresión también, Mounier. Dice bien claro, ¿no? Viene dada por la fe en base a Dios. Nosotros amamos a Dios, dice Mounier, pero no podemos amar a Dios sin amar al prójimo. Entonces aquí tenemos que entender un detalle importante. ¿A quién consideramos prójimo? ¿Quién es el prójimo? Prójimo es aquella persona que es más cercana a nosotros, el más próximo. Prójimo es próximo. ¿Y quién es el más cercano a usted? Su familia, pues, su padre, su madre, sus hermanos, si es que los tiene. Ellos son tu prójimo. Entonces, por lo tanto, a ellos tienes que apoyar, a ellos tienes que ayudar. En principio, en principio. Ya luego, si la posibilidad te da, ayudas a los demás, pues. Y eso lo dice muy bien, ¿no? Mounier. Por eso dice, la libertad y el compromiso vienen exigidos por la fe, ¿no? Por amor a Dios, a quien solo se le ama, siempre y cuando también amemos al prójimo, pues. No se le puede amar a Dios sin amar al prójimo. Mira la ideología que tiene Mounier. Mounier hace una crítica a tres doctrinas. Critica al capitalismo por su individualismo y egoísmo, critica al comunismo por la base atea y critica también a lo que es la iglesia por ser muy conservadora, porque recuerda que Mounier básicamente destaca la libertad. Pues. Y ahí está. Y esta crítica que realiza se ha preguntado en varias ocasiones en los exámenes, sea excelencia, sumativos en CEPUM o de pronto en lo que es exámenes ordinarios.
Y ahí tenemos la figura, chicos, de Edmundo Mounier, ¿correcto? Emmanuel, perdón, Emmanuel Mounier o Manuel Mounier, ¿correcto? Bien. Vamos a la séptima corriente. Entonces, ¿qué le decía de Mounier? ¿Cuáles son los valores que destaca? Libertad y compromiso. Ya. Y esta libertad y compromiso, le dije, vienen exigidos ¿por quién? La Dios. fe, Por la fe. ¿Por qué más? por amar al prójimo. Claro, y esto nos orienta al amor a Dios. A quien solo se le puede amar, ¿por qué? A Por amor a Dios Dios. no se le puede amar si es que no amamos a quién te dije, Prójimo. al prójimo. Correcto. Vamos a ver la la séptima corriente filosófica, el neomarxismo. Neo es nuevo. Obviamente, marxismo viene de la filosofía de Karl Marx. Pero ojo, esta es una nueva visualización del marxismo, pues. Porque mira, ¿tú te acuerdas que el marxismo de Karl Marx, Engels, qué reclamaban? Derechos y justicia social por los proletarios, condiciones humanas para los obreros, rescatar la condición humana del trabajador. Pero cuando nosotros hablamos, en este caso, por ejemplo, del neomarxismo, acá hay otra visualización. Ya no vas a buscar esto, pues no, porque ya lo lograste. Entonces, ¿qué es lo que se puede lograr de beneficios de la sociedad? Y ahí aparece la figura de Georgi Lukács. Georgi Lukács, interesado mucho en las expresiones artísticas, en la literatura, le interesa la estética marxista, pero algo muy importante en Georgi Lukács es que él profundizó, ahondó y desarrolló el concepto de conciencia de clase. ¿Qué cosa es la conciencia de clase? Es cuando la persona se da cuenta, toma conciencia, cuál es la ubicación en la cual se encuentra dentro de la estructura social. ¿A qué clase pertenece? Porque aquí hay que ser realistas. Esa cuestión de decir que todos somos iguales, eso es solo teoría. Y usted lo puede ver muy bien, incluso asistiendo a esta clase. ¿Cuántas personas que no tienen el acceso, por ejemplo, a las vías de Internet, ¿no?, a medios audiovisuales, no pueden tener esta sesión? Esa es una realidad. Entonces, dentro de la estructura social, ¿en dónde nos encontramos nosotros posicionados? Claro, que con el tiempo, tal vez, con tu esfuerzo, sacrificio, mejorarás la condición social. La pregunta aquí también sería, producto de la pandemia, ¿cuántas personas que estaban en una clase media han bajado de nivel? Porque en el Perú existe estratificación social. Sería ilógico pensar de que no existe estratos sociales. Existen. Hay condicionantes. Entonces, Georgi Lukács lo que le interesa mucho es el desarrollo del tema de la conciencia de clase. ¿Correcto? Bien. Entonces, esa es la idea central que mencionamos en lo que es Lukács. Tenemos a nuestro amigo por aquí, Gramsci. Gramsci, dime. ¿Profe, a qué se refería con la estética marxista? Estética. Esa es sobre todo su parte literaria, ¿no? Son los estudios que realiza en la parte literaria, la estética marxista. Gracias, gracias. Puedes incluir lo que es la teoría de la novela, ¿no? Le interesa mucho eso. En lo que es la literatura, se basa en la teoría de fundamentación de novelas, teoría de la novela, así es. Gramsci lo que le interesa es establecer la hegemonía. ¿Y cómo se establece la hegemonía? Mira, dice Gramsci, a través del liderazgo cultural, ¿no? Este italiano plantea eso, pues, ¿no? Vuelvo a reiterarte, la hegemonía definida como liderazgo cultural, ¿no? ¿Y quién, pues, este liderazgo cultural es el que ejerce la clase dirigente? ¿Y quiénes tienen liderazgo cultural en el mundo? Pues
Las grandes potencias, pues. Así de práctico. ¿Quiénes gobiernan el mundo? Las grandes potencias. Ahí están los 7, ¿no? El famoso G7, que se agregó al G8 ahora, ¿no? Ahí está. Las que se reparten el mundo. Y no hablamos de países, sino hablamos de los grandes empresarios. Muy bien. Entonces ahí tenemos básicamente a Gramsci. ¿Correcto, chicos? ¿Quién sería la clase dominante entonces? Aquella que tiene el liderazgo cultural. Pues. El liderazgo cultural. Marcus. Marcus, su filosofía, Herbert Marcus, sociólogo y filósofo alemán, Marcus. Su filosofía comienza haciendo una crítica a la sociedad proindustrial. Así empieza, ¿no? Critica a la sociedad proindustrial, es decir, la que favorece el proceso de industrialización. ¿Ya? Así empieza su crítica. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, ya no se puede hacer nada, pues en realidad. Porque cuando se dio ya la industrialización, cambió todo el sistema, hasta los ritmos y formas de trabajo. Por ello es que dice que querramos o no aceptarla, la solución se encontraría de una u otra manera en la industrialización automatizada. Aquí estamos más o menos en el siglo pasado. Mira, Marcus vive a fines del siglo XIX y fallece más o menos en el año 1979, si es que no me equivoco. Un año histórico, sí. Entonces, siglo XX también es nuestro amado Juan Aurelio, ¿correcto? Sí. Son contemporáneos, pues, cada uno de ellos. Perfecto, no hay problema. Entonces, estaríamos hablando del proceso de la industrialización, pues acuérdense, el siglo pasado, la industrialización automatizada daría paso a quién? Y ahí hablamos de conceptos como es la cibernética, ¿no? Y la informática, pues. ¿Cuándo toma gran importancia la cibernética la importancia? Por allá por los 60, 70, 80. Y de ahí agárrate, pues, ¿no? Es vertiginoso los cambios que ha dado. Tanto la informática, la cibernética. La famosa llamada era del conocimiento, que se basa en el proceso de información, pero procesamiento de información artificial. Por eso es que se abre las famosas bases de datos, pues. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta aquí. Y ahí tenemos a nuestro amigo Marcos. Tómale capturita a esta parte para concluir con Habermas, ¿no? Habermas. Entonces, si a usted le preguntan, por ejemplo, ¿cómo se da la posibilidad de liberación del hombre? ¿No? ¿Cómo se da la posibilidad de la liberación del hombre? Con este proceso, pues, de industrialización basada en la informática y cibernética. Ahí está. ¿Puedo repetir lo que dijo anteriormente? ¿Cómo se da la diapositiva? ¿Cómo se da el proceso de liberación del hombre? ¿No? Sí, sí. Aquí, pues, Marcus. Por eso dice, a través, pues, del proceso de industrialización fundamentado en lo que es la cibernética y la informática, pues, ¿no? Informática. Muy bien. El poder, pues, poder. Valeria. Para Michel Foucault, poder. Por eso es que habla de saber, poder. ¿Correcto, Valeria? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, ahí ya tenemos lo relacionado. Por ahí a alguien se le pasó la manito. Ya está. Vamos a ver ahora lo relacionado a lo que es Habermas.
De este filósofo, en realidad los 4 ya se han evaluado en los exámenes, ¿ah? Pero uno que ha sido frecuente ha sido Habermas. Habermas es filósofo alemán también. Es considerado uno de los grandes representantes de la escuela de Frankfurt, ¿no? Frankfurt. Acá hay que poner un momentito. Ya está. Acá es Frankfurt. Un momentito por aquí. Ya está. La escuela de Frankfurt, ¿no? Donde el tema central y la palabrita clave que tienes que recordar de este marxista, ¿ya? Nos habla de la acción, ¿no? Y esta acción puede ser de 2 tipos, pues. La acción racional intencional y la acción comunicativa. La acción racional intencional se orienta al trabajo. La acción comunicativa se orienta a la interacción. Y esta acción racional intencional que se orienta al trabajo nos debe orientar hacia la consecución de meta. En cambio, la acción comunicativa que nos orienta a la interacción nos debe conducir a la comprensión comunicativa. Y tal como usted lo observa en este esquemita que ha venido. En una ocasión decía lo siguiente el enunciado, ¿no? De acuerdo a Habermas, la acción racional intencional, ¿no?, que se orienta en el trabajo, nos conduce a alcanzar, y ahí pone usted, meta. Y en otra ocasión te venía, ¿no? Filósofo que plantea la acción comunicativa fundamentada en la interacción. Habermas. Ahí está la misma respuesta, mira. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí tenemos al neomarxismo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Bien. Sí, Este es el esquemita. Vamos a la penúltima corriente filosófica, el neotomismo. El neotomismo, por si acaso, se le conoce, y anote ahí, como neoescolástica o nueva escolástica. Tú que eres muy hábil, ya te diste cuenta. Neoescolástica, ¿por qué? Porque tomará algunos principios y fundamentos de la escolástica, y así es. Se basa en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, en la filosofía de Immanuel Kant, de Hegel, de Schelling. En ello se basa. También denominada la famosa tercera vía o tercera sociedad. Así también se la va a conocer. ¿Correcto? Fue iniciada pues por el Papa, en este caso León XIII. Él inicia esto. Ahí lo agregan ese detalle, el neotomismo. Es iniciada por el Papa León XIII. Creo que aquí no ha salido, por eso los estoy mencionando. ¿No? Entonces, el neotomismo va a considerar, revalorar el amor y la fe en Dios. Porque obviamente ha ido un poco bajando, pues, su credibilidad. Entonces, es considerado, pues, directamente la tercera vía o tercera sociedad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera va a tratar de dar solución a la problemática, ¿no?, que existe, pues, en el mundo, y plantea la existencia del ser puro. Hay que retomar el amor al ser puro. Considera que la filosofía debe ser una sierva de la teología. Una expresión clave que ha venido en algún examen ya. La filosofía debe ser, ¿qué cosa les mencioné? Sierva. ¿Sierva de quién? De la teología. ¿Correcto? Considerada como la tercera vía o tercera sociedad. ¿Por qué? Porque para él o para ellos ya fracasó la primera vía, que es ¿quién? El capitalismo. Y la segunda vía, el socialismo. Por lo tanto, como ya fracasó una y otra, se propugna ¿quién? El catolicismo como la tercera vía. ¿Correcto? Hay que tomar en cuenta ese detalle. Su máximo exponente fue Jacques Maritain, pero también encontramos a Gilson. ¿Ya? Aquí lo voy a agregar
y aquí hay el espacio. Antes de avanzar, un momentito para agregarlo y le tome la capturita. Entonces, vamos a colocar aquí, representante. Francés, por si acaso, ya que es Maritain. Y Gibson. Ya está. Muy bien, tómale capturita ahora sí a esta parte. Tómale capturita. Y hemos terminado, chicos, con la penúltima corriente filosófica. De aquí vamos a trabajar. Aquí ha salido separado, ¿no? Afirma era aquí. Un momentito, un momentito. Y ya está. Ahora sí. Muy bien. Ya lo tenemos esta parte. Ahora sí le pueden tomar la capturita. Y para concluir, chicos, el día de hoy hablamos, a ver, de lo que es el posmodernismo. ¿Alguien levantó la manito? Un momentito para actualizar, porque si no, no puedo ver el chat. A ver, acá está. Uy, de acá entramos a filosofía peruana. 2 semanitas, se acabó enero. En febrero hacemos los problemas. Debemos terminar febrero, máximo primera semana de marzo. Y luego trabajamos repasos. Trabajamos repasos. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Y me parece muy bien, pues, la decisión que ha tomado mi amigo Ríos, de que usted termine y revisamos las preguntas de filosofía, las más frecuentes y todo, y para que usted, y espero pues que desarrolle todas las preguntas de filosofía sin ningún problema. Y eso es algo muy bueno, ¿sí o no? Claro. Entonces ahí ya manejamos algunos datos más, con las prácticas aparecen otros datos y se refuerza todo. Entonces, de eso ni se preocupen porque por lo menos hasta tu examen, que si es que no me equivoco va a ser en abril, porque se termina en abril, ahí nada más viene el ordinario y ya está. ¿Sí? ¿Les parece bien? Porque así lo vamos a trabajar. De acá, por ejemplo, vienen 2 semanas, que son las 2 últimas que quedan, de lo que es de enero, y trabajamos lo que es filosofía peruana. Luego tenemos nociología, epistemología, antropología y axioética, ¿no? Ahí está, febrero. Y ya llegamos tal vez a marzo, con la primera semana, y a partir ya para la quincena estaríamos con repasos casi un mes. Sí, está bien, está bien. Muy bien, chicos, el posmodernismo. El posmodernismo es una corriente filosófica que de una u otra manera critica todo lo relacionado a la modernidad, ¿no? Surge aproximadamente en los años 70, a fines de los años 70, ¿no? Y como te decía, cuestiona todo lo que es el proyecto de la modernidad, ¿no? Se más o menos consideran que hay que ir liquidándolo todo esto. Y su máximo representante, aquí lo tiene usted, a Jean-François Lyotard, francés también para variar, ¿no? Y acá hay una expresión muy interesante. En la sociedad moderna, el conocimiento no se busca por sí mismo, sino que este viene legítimo o legitimado por la eficacia y cada vez se mercantiliza más y más. Y esa es la realidad, pues, ¿no? El postmodernismo de Lyotard. Aquí, un concepto clave que tienes que recordar en este francés, ¿no? Considera pues la famosa crisis de los metarrelatos.
¿Qué son los metarrelatos? Los metarrelatos son entendidos como conceptos o categorías trascendentales, ¿no? Crisis de los metarrelatos son las categorías, o en este caso, para él, la crisis de los metarrelatos son las categorías trascendentales, ¿no? Que la modernidad, pues, ha creado con la finalidad de poder interpretar y normar o normalizar a la realidad. Pero esto ya básicamente ha entrado en crisis, dice, porque muchas de estas categorías ya no se respetan, pues. Eso es, ¿no? He ahí que estos metarrelatos que eran propugnados por el mundo moderno glorificaron, ¿se acuerdan? La idea de progreso, pues. ¿Te acuerdas que decía Hegel, por ejemplo, la sociedad progresa en base a la ciencia? Pero aquí critica los metarrelatos, que son las categorías, como te vuelvo a reiterar, categorías trascendentales. ¿Bien? ¿Quién creó estas categorías trascendentales de los metarrelatos? La modernidad, creados para interpretar y normar a la realidad. Pero ya entraron en crisis. Muy bien, y ya está. He ahí que critica lo siguiente: la idea de progreso, la idea de vanguardia, critica también a las ideologías y la idea de la integración modernizadora. Y ahí está. Si nosotros hablamos de la crítica a la idea de vanguardia, obviamente que cuestiona la concepción de la historia como marcha ascendente, ¿no? Eso es lo que le va a criticar. ¿Por qué? Porque para Lyotard, la historia no marcha de esta manera. La historia es discontinua, la historia es asincrónica desde el punto de vista de él, ¿no? También critica la idea de progreso. ¿Por qué? Porque para él no hay una racionalidad ni direccionalidad única en la historia, ¿ya? Por eso le critica básicamente este aspecto. No hay una direccionalidad normatizada. Y critica a la ideología. ¿Pero qué critica las ideologías? Pues la utopía ilustrada y la utopía industrialista. ¿Se acuerdan la utopía ilustrada? ¿A quién le da gran importancia en la ilustración? El siglo de las luces, usted lo estudió en historia. A la razón humana, pues. Esa razón humana que viene acompañada con la idea de progreso. Y ahí mira que todo tiene relación. Y también a los procesos de integración modernizadora, ¿no? Aquí en el proceso de la modernidad se descalifica toda ideología considerada como universalmente válida. Y ya está. Listo. Aquí voy a agregarle un datito más para que lo tenga en cuenta, un momentito, y no tenga problemas. ¿Ya? Procesos de progreso y de vanguardia, y acá tenemos la idea de integración modernizadora. Y listo. O modernización integradora. Listo. Acá les he mencionado, critica a los metarrelatos. ¿Qué eran los metarrelatos? Te dije, las categorías. ¿Qué eran metarrelatos? Correcto. Las categorías conceptuales creadas por la modernidad. Ya está. Que todas esas han entrado en crisis, pues. Ahora sí, tómele capturita, chicos, a esta parte. Tómele capturita. ¿Ya está? Y con esto hemos terminado todo lo relacionado a la filosofía contemporánea. Muy bien. Ya la otra semana ahondaremos y profundizaremos lo que es la filosofía peruana.
Muy bien. Su módulo hoy día corresponde a la filosofía contemporánea ¿de qué siglo? Hicimos la del siglo XIX, chicos, sí, ¿no? Sí, profe, falta el 20. Ya está. Lo que hemos hecho hoy día, fácil, sencillo, entonces. La pregunta número 1, acerca del positivismo, ¿qué podemos decir? ¿Reconoce que solo los hechos son lo real? Sí, 1, es correcto. 2, ¿utilizó la fenomenología? No. ¿Quién utilizó la fenomenología? Husserl, imposible. Existencialismo. ¿Rechazó a toda metafísica? También. ¿Cuál sería la respuesta? Besito, ¿ya? 1 beso. ¿Estamos de acuerdo? 2. Algunas ideas de Ludwig Wittgenstein. A ver, veamos. ¿Las proposiciones que hablan de la realidad son las ciencias experimentales? Sí. ¿Las proposiciones filosóficas? No, son pseudoproposiciones. ¿Las proposiciones matemáticas son tautológicas? También. ¿Usa la metafísica? Falso. ¿Cuál sería la respuesta correcta, chicos, entonces? La filosofía debe tratar problemas no resueltos por la ciencia. Falso. ¿Quién dijo esto? Casa. Bertrand Russell, ¿no? Casa. Claro, pues no te olvides. Ese fue Russell. Correcto, muy bien, muy bien. Una de las siguientes ideas perteneció a Mounier. ¿Cuál sería? Fácil. La B. Besito, ¿no? Criticó a la iglesia por su posición conservadora. Muy bien, besito. 4, una de las afirmaciones es falsa. ¿Cuál sería la falsa en la 4? La C, ¿no? Esta sería falsa, porque para Bertrand Russell la filosofía debe ocuparse de los problemas que no son investigados científicamente. Y acá dice lo contrario. 5, representantes del postmodernismo. Aquí tenemos a tu amigo Batino, también por si acaso, es representante. Baudrillard también. Y Francois Lyotard. Perfecto. Ahí por sentido común lo hacía, ¿no? Porque Habermas y Marcus, ¿de qué eran? Eran neomarxistas, pues, ¿no? Y ya está. Dadito. 6. Los rasgos comunes de los filósofos existencialistas. ¿Cuál sería la respuesta a la 6? Preocupación por el hombre concreto y singular, uso de la fenomenología como método, sí. No se preocuparon por las esencias, 1 y 2. Casita. Pregunta 7. El surgimiento de la filosofía tomista en el siglo XX plantea, ¿de quién está hablando? ¿Del neotomismo, sí o no? Neotomismo. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 7? ¿El ser puro? Sí. 1. ¿La filosofía es sierva de la teología? Sí, También es correcto. ¿El pensamiento utópico debe ser recurso? No. En la tercera vía, ahí está. La 4. Muy bien. Beso. Esto que nada más hacemos nuestra practiquita. 8. Considera que lo verdadero conduce a lo útil. ¿Tienen casita. esta? Perfecto. El pragmatismo. 9. Los principales blancos de la crítica postmoderna. Esto lo acabamos de hacer ahorita. La idea de progreso, la idea de vanguardia. ¿Sí? Avión. Perfecto, avión. Muy bien, chicos. Avión. Si un estudiante defiende la tesis que afirma que la historia continúa, que las ideas aún existen, que las ideologías, perdón, aún existen. ¿Está contrario a quién? Contrario a quien critica las ideologías. ¿Quién criticaba las ideologías? Postmodernismo. Perfecto, el postmodernismo. A ver, las propuestas metodológicas de Michel Foucault obtenidas por las preguntas saber es poder. ¿Cuáles eran los métodos? Arqueológico y genealógico. Entonces la respuesta a la 11 sería casa. Son pensadores pragmáticos, chicos. ¿Quiénes son pragmáticos?
3, 4 y 5. Perfecto. Ah, Dado, ¿no? Dadito, ahí está, dadito. Ya está. 13. El pensamiento de la filosofía tomista en el siglo XX trae consigo la defensa... Tomista, dice. ¿A quién Casita. defiende? puro. Perfecto. El ser puro. Si Eduardo admite, mira, que el conocimiento verdadero está en relación del sujeto y sus fenómenos de conciencia, entonces su postura es de quién? Husserl. Correcto, la respuesta correcta sería Husserl, pues. Muy bien, conciencia, la epogé. El hombre es un ser para la muerte, es una pasión inútil. Mira, aquí hay que hacer una corrección, porque la respuesta, mira, si decimos un ser para la muerte, ¿quién dijo esto? Martin Heidegger, ¿correcto? Si gustan lo corregimos de esta manera. Pero una pasión inútil, ¿a quién le correspondió? A Jean-Paul Sartre. Entonces aquí debería haber doble respuesta, ¿ya? Doble respuesta. Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. ¿Sí se dieron cuenta, chicos? Confirmen si se dieron cuenta. Sí, profesor. Ya está. Muy bien. ¿Corresponde a la tesis filosófica del existencialismo? ¿El hombre es un ser para la muerte? Sí. La praxis no. ¿El hombre es radicalmente libre? ¿Quién dijo esto? ¿Ser para la muerte? Heidegger. ¿Radicalmente libre? Sartre. Pasión inútil, mira, lo acabo de decir ahorita. Sartre. ¿Cuál sería la respuesta? Besito. Beso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Evelyn. Muy bien. Pregunta 17. ¿Qué filósofo considera que el ser carece de sentido? Martín Heidegger. 18. Si un estudiante universitario defiende la palabra clave, acción, éxito individual, ¿qué es? Pragmatista. Pragmatismo. Avión. Sostiene que el hombre es radical libertad. ¿Quién les había mencionado? Jean-Paul Sartre. Y la última, sostiene que la experiencia existencial es irracional y contiene misterios que cautivan al ser. ¿Quién dijo esto? Nuestro amigo Gabriel Marcel. Avión. Muy bien, chicos, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia, cuídense. Gracias, profe. Dios los bendiga, que sigan pasando una buena semana.